y el lugar santo es un lugar sagrado. Y bueno, tanto fue así que los hijos de Aarón murieron, pues, de la santidad del Eterno. Yo creo que ahí cualquiera que después de ese evento, ya todo el mundo no quería ser sacerdote. O sea, hay más de uno como que se asustó porque dijo, oye, la cosa está tremenda, ¿no? Y cualquier cosa que te puedas equivocar en el servicio del Eterno, puede ser, lo puedes pagar con tu vida, por decirlo así, ¿no? Y el Eterno le es específico, diciéndole que solamente una vez al año es que puede entrar el cohengador al lugar santísimo, ¿no? A estar con la presencia del Eterno en cierto sentido. Yo creo que la presencia del Eterno es tan fuerte, es tan pesada, que no hay ningún hombre la puede soportar, ¿okay? Pero no es que no la pueda soportar de no soportarla por sí mismo, sino que el Eterno no puede estar con alguien que tenga pensamiento o estado pecaminoso, ¿okay? Y una persona que tenga estado pecaminoso obviamente va a tener o va a sentir el peso enorme de la presencia de Hashem. Creo que es un estado natural o una reacción natural el hombre pecador cuando acepta los caminos del Eterno a través de Mashiach Yeshua, de Jesucristo, que acepta a Jesús, valga el término, acepte los caminos de la Torá y sea restaurado. Su reacción natural es llorar y sentir arrepentimiento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya lo vemos, aquí lo vemos desde un punto de vista físico del Mishkan, pero ya nosotros hemos venido estudiando que el Mishkan ahora somos nosotros, o sea que nosotros somos el templo. Entonces, al nosotros ser el templo, al aceptar a través del Mashiach Yeshua a Hashem, sus mandamientos y todo lo demás, y Él nos limpia, la forma en que la presencia, dice que la presencia de Hashem junto con Mashiach va a habitar en nosotros. Entonces, ¿qué hace que la presencia de Hashem cuando toca tu vida, lo que te lleva es arrepentimiento? O sea, entonces la reacción natural de cualquier persona va a ser arrepentirse. ¿De qué? De pecado, de desobediencia, de llevar una vida desordenada y todo lo demás. Pero eso no es algo que nace naturalmente en el hombre, sino que es la presencia de Hashem que provoca esa reacción en él. ¿Sí? ¿Qué pasa o cuándo debemos preocuparnos? Nosotros debemos preocuparnos cuando nos sintamos arrepentimiento. Cuando hagamos algo que no está bien y nos sintamos arrepentimiento. Yo creo que ahí es que debemos preocuparnos, porque entonces quiere decir que la presencia de Hashem está fuera de nosotros. Porque la presencia, cuando el espíritu de Hashem está en medio nuestro, cuando nosotros transgredimos, Él se contrae. Y al contraerse, obviamente causa en nosotros un arrepentimiento, oye, mira, vale, hice esto mal, porque hice esto y todo lo demás, ¿no? Claro, lamentablemente para muchos creyentes, la vida se vuelve como una espiral, por decirlo así, ¿no? Y se vuelve una espiral como el perro cuando vuelve a su vómito. ¿En qué sentido? Que el creyente sabe que Hashem es el que nos perdona de todo pecado. Gracias. Que Hashem es el que nos perdona de todo pecado, es el que nos transforma, ¿verdad? Pero pecamos igualmente, ¿ok? Transgredimos igualmente. Cada quien tiene su talón de Aquiles, como ya sabemos ese término tan popular, porque Aquiles era un guerrero indestructible. Aquiles era un hombre rápido, sagaz, no había quien lo venciera, hasta que una flecha le dio en el talón y ahí ese hombre se quedó, de hecho murió, ¿okay? Era su punto débil, y cada persona, cada creyente tiene su punto débil, tiene un punto débil en el cual lucha muchas veces
y dice, pero ¿por qué vuelvo a caer? ¿Y pero por qué vuelvo a cometer el mismo error? ¿Y por qué vuelvo a cometer? Entonces está en ese que se cae y se levanta, se cae y se levanta. Ahora, ¿cuál es la ventaja de ser un creyente fiel? Por decir, a pesar de nuestro error, porque todos somos imperfectos, que siempre se va a levantar y va a buscar a Hashem. ¿Okay? Creo que doctrinalmente, muchas veces, yo no sé, para los que tienen años dentro de la doctrina cristiana o creyente, ¿cuántas veces no escuchamos que si pecas sales de la presencia de Dios? Si pecas estás fuera de la presencia de Dios. ¿Okay? A tal punto de que si no te arrepientes no te puedes volver a acercar, ¿no? Entonces muchas personas se terminan de alejar, personas que dicen, no, mira, ¿sabes qué? No quiero volver a ir allí, ¿no? Creo que el mejor ejemplo siempre va a ser un hombre que siempre iba a la iglesia, que era fiel a sus diezmos, que era un hombre que siempre colaboraba en la iglesia, y hubo una vez que cometió un pecado fuerte. El pastor lo acusó, los diáconos lo acusaron, los hermanos lo acusaron, y le dijeron y todo lo más. El hombre, dentro de la frustración, de la rabia y todo lo demás, dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo tanto tiempo siendo fiel a la iglesia y todo lo demás. ¿Sabes qué? Yo no me he echado un trago en un bar, y yo me voy a echar un trago en un bar, porque me siento muy mal. Y yo creo que esto es lo que me hace que me sienta bien, pues. Y porque hay muchas personas que en los vicios consiguen como un refugio, ¿no? Bueno, y este hombre llega al bar y le pide al bartender, oye, mira, dame, no sé, ¿qué tienes para tomar? Bueno, tengo cervecita, whiskycito, vino. Bueno, dame un whisky, pues, algo fuerte que me haga reaccionar. Ay, le toma un whisky. Pero bueno, como los que ya conocen ese tipo de sitios, saben que el bartender siempre se pone a hablar con los clientes. Y entonces este hombre le empieza a contar lo que le pasó. Y hay otras personas que están ahí cerca también, y entre todos ahí dentro de la barra lo empiezan a escuchar, y él dice, oye, sí, lo que pasa es que yo siempre iba para allá y oye, siempre colaboraba, y bueno, cometí este error. Y los otros, ¿qué vieron? Los otros no vieron la santidad que pudo haber tenido él en su vida de servicio. No, los que estaban ahí se sintieron identificados con el error que él cometió, porque todos los que estaban ahí eran personas que habían cometido ese tipo de errores, ese tipo de pecados, y ellos se sentían como que, bueno, chico, cometiste un error, como todos cometemos unos errores. ¿Y sabes lo que hicieron con este hombre? Lo abrazaron, lo consolaron. Y bueno, como ya sabemos en este tipo de sitios, vamos a brindar por eso, y brindaban, pero lo consolaron y lo abrazaron. ¿Cuál es la paradoja de esta historia? Que el consuelo no lo consiguió en la iglesia, el consuelo no lo consiguió en la congregación, sino que el consuelo lo consiguió con los pecadores, entre comillas, ¿no? Entonces, muchas veces nos volvemos jueces de situaciones, de personas que están pasando algún problema o una situación, un error, como todos pueden cometer un error. Y muchas veces vemos el pro santidad, pero no vemos el pro consuelo para que haya un arrepentimiento. ¿Sí? ¿Y por qué yo digo esto? Porque sí, todos sabemos que Hashem es un juez justo y es un juez severo. Porque cuando digo severo es porque Él no tiene compasión con el pecado. Ojo, no es que es severo de ser injusto, no. Es severo porque Él marca la pauta y la ley de que cuando hay una transgresión o algo, hay una consecuencia, por decirlo así. También es celoso. ¿Ah? También es celoso. Claro, celoso, por supuesto. Celoso con su adoración, con lo que le pertenece a Él. Pero ¿qué quiero decir con esto? De que si vemos también a Hashem como un juez,
fuerte, riguroso, pues también lo podemos ver como un juez misericordioso, ¿sí? Porque Hashem, ¿qué es lo que busca ante su justicia y ante la ley que Él emitió y los mandamientos que Él emitió? Que el hombre se va a equivocar, porque el hombre es imperfecto. Pero ¿qué es lo que busca en el hombre? Que el hombre, en un arrepentimiento genuino, pueda derramar su vida delante de Él como su misión y reconociendo que Hashem es el dueño de la misericordia. Y eso es olor fragante en su presencia. Entonces, si para Hashem es olor fragante para su presencia, ¿cuánto más tiene que serlo para una congregación? O para nosotros como hermanos de esa persona que cometió el error. El problema de la crítica, de la Lashon Hará y de señalar y de convertirse como jueces es que vemos el error de la persona como un reflejo del error nuestro y cómo podemos juzgarlo y criticarlo, ¿sí? El detalle es que nosotros debemos tomar el ejemplo tanto del Mashiach, como ya sabemos, que fue capaz de entregar su vida por cada uno de nosotros, de nuestros errores y de nuestros pecados, pero más aún también con la misericordia del Eterno. Y eso es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Si hay algo de lo cual usted se tiene que aferrar muchas veces, es de la misericordia del Eterno. Sí, Él es un juez justo, sí, es un juez fuerte, sí, pero también es un juez misericordioso. Porque, ojo, si Él no fuese un juez misericordioso y que nosotros no nos aferráramos del Mashiach Yeshua, todos estuviéramos condenados a la muerte. Completamente. Nosotros tenemos un pase especial para la presencia del Eterno, para la justicia del Eterno. No hay nada peor que tú estés en medio de una investigación o que tú estés en medio de un problema judicial fuerte y tú no tengas abogado. Eso es lo peor que pueda pasar, porque tú te sientes desamparado, estás solo, no tienes quien te defienda. Ahora, si tú tienes el mejor abogado del mundo, ¿verdad? Y que lo tenemos, Amén. el mejor intercesor del mundo, pues nosotros abordamos esa salida, nos aferramos a ella, porque es parte de nosotros también. Porque cuando usted acepta a Mashiach Yeshua, está aceptando la salvación y la redención. ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. El hermano Renato estuvo enseñando durante toda la disertación de la Parashá el trabajo que tenemos que hacer individualmente para luchar contra ese yo, contra ese ego, contra eso que está en nosotros. Pero de nada te sirve luchar por ti mismo. Yo añadiría eso a la enseñanza del hermano Renato. Tú no puedes luchar, tú puedes trabajar, pero tú no vas a vencer por ti mismo. Porque si nosotros venciéramos, escúchenme lo que le voy a decir, si nosotros venciéramos por nosotros mismos, entonces ¿qué mérito tendría Mashiach Yeshua? Si nosotros por nuestro mismo criterio o por nuestra misma lucha logramos vencer por nuestro mérito, entonces ¿por qué murió Mashiach en el madero? Cuando el Eterno le decía al pueblo de Israel, salgan a la batalla contra X pueblo, como ya sabemos tantas historias, porque yo les he dado la victoria. ¿Sí? ¿Quién no tuvo esa victoria? Hashem, con su brazo extendido.
brazo extendido es una similitud de lo que es el Mashiach, el plan libertador del Eterno. Entonces, si Hashem no dice yo te he dado la victoria, es porque ya el Mashiach consiguió la victoria. Amén. Amén. No sé si me voy a entender con lo que le estoy diciendo. Amén. Cuando Hashem te dice ve a batallar, pero yo ya te he dado la victoria, es porque la gloria y la honra de esa victoria es de quién? Gracias. De Hashem. De Hashem. Ahora, ¿esa victoria es consumada si nos quedamos durmiendo? No. No. Entonces nuestra labor es luchar. Pero una cosa es luchar con la incertidumbre de qué es lo que pasará, y otra cosa es luchar con la certeza de que Hashem ya te dio la victoria. Entonces, según lo que está explicando nuestro hermano Renato, la lucha con el Yesé Hará, con tu yo, con tu ego y todo lo demás, tú ya tienes la victoria porque Yeshua la ha conseguido. Amén. Y cuando tú estás trabajando para quitarla o para mermarla o para dominar, yo le diría para dominarla, porque no la vas a vencer del todo. ¿Por qué? Porque Hashem nos creó así. Y lo tenemos ahí, porque nuestra lucha es diaria. ¿O cuántos no han tenido una experiencia espiritual tan profunda con el Eterno y se sienten que están como a 10 centímetros del piso? Bueno, por lo menos cuando salimos de Yom Kippur. Aquí todos los que salen de Yom Kippur, todos los que salimos, incluyéndome por supuesto, todos los que salimos de Yom Kippur salimos como flotando. Oye, mira, me siento liviano porque siento que Hashem perdonó todos mis pecados y me siento fuerte y me siento... ¿Y qué pasa 2, 3, 4 días o el tiempo que sea después? Y ¡pum! Cometes un error. ¿Por qué ustedes creen que Pablo, Rab Shaul, dijo más de una vez, oye, yo quiero que Hashem quite este aguijón de mi carne? Sí. ¿Ah? Quisiera ya no tener este cuerpo corrupto. Si lo decía Rab Shaul, que era un hombre que tenía Torah y que estaba trabajando de lleno y que era prácticamente como un sacerdote trabajando completamente en la obra de Hashem. No, yo le digo, bastante de mi gracia. Claro. Porque no, Entonces ahí no. podemos resumir qué es la gracia. La gracia es la salvación a través de Mashiach Yeshua. ¿Sí? Sí. Porque si el hombre que estuvo al lado del madero con Yeshua en el Calvario le dijo, acuérdate de mí, como una forma de arrepentimiento, porque él, uno de los ladrones o de los malandros o lo que sea le decía, oye, tú no eres el hijo de Elohim, tú no eres el rey de Israel, oye, sí, sálvate a ti y sálvanos a nosotros que estamos aquí. Y el otro que lo decía, oye, tú no tienes juicio lo que estás diciendo, tú, yo, somos pecadores, pero este hombre es justo, él no se merecía, nosotros nos merecemos esto, pero él no. Oye, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Yeshua predicaba? Yeshua acercaba el reino de Hashem a Israel. ¿Cuál fue el error de Judas? El error de Judas es pensar de que el reino era algo físico y de que Yeshua iba a ascender como rey y que iba a vencer a todos sus opresores. Esa era su visión. Pero no, la visión espiritual era que el reino que estaba representando Yeshua era un reino espiritual para vencer la sombra, para vencer las tinieblas y poder cumplir la Torah acercándola a tu corazón para poderla hacer como debía ser. Yeshua le dice, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Claro, entonces uno dice, si lo podemos, lo podemos estudiar de una forma teológica, para los que les gusta este tema, cómo Yeshua, Jesús, lo que usted lo conozca en ese momento de la historia, cómo Yeshua le dice, hoy mismo estarás conmigo en el reino, si él no había venido por segunda vez. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Pregunta.
que pasa es que ahí entra lo que descubrió Einstein sobre la ley de la gravedad, la ley de la gravitación universal. Él habla de su tiempo, La pues. quinta dimensión, que es el tiempo, precisamente. Él habla de su tiempo. Él no está hablando del tiempo humano, sino del tiempo de Dios. Exactamente. Lo que pasa es que lo está diciendo en un tiempo humano, porque todavía está en el mundo físico. ¿Okay? Pero le está diciendo que hoy mismo está a minutos de ya expirar ambos. ¿Sí? Y le está diciendo, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Teológicamente lo podríamos estudiar a profundidad, solamente ese fragmento de historia, ese fragmento de palabras, ¿cómo lo podríamos resumir? Simplemente a grandes rasgos lo podríamos resumir como que eso es la gracia, que no importa el pecado que tú tengas, ni la vida pecaminosa que tú hayas tenido, si tú aceptas el mensaje del Mashiach, pues estaremos en el mismo día en el reino con él. ¿Sí? Porque muchos se quedan o se centran en sí, estaremos dormidos, y vendrá la segunda vez que venga Yeshua ya como rey, y los que están muertos resucitarán y estarán juntos con él, y entonces ahí se pasará todo, pues como dicen por ahí, ¿no? Siempre vemos lo negativo, pero no vemos lo positivo. Si nosotros aceptamos el mensaje del reino de Mashiach, si aceptamos el arrepentimiento de nuestros corazones, genuino, ya desde ese día estamos inscritos en el libro de la vida. O sea, ya desde ese día nosotros estamos con Yeshua en el reino. No sé si me voy a entender con esto, porque es un tema bien profundo con esto, ¿no? Todos me han escuchado la historia y decir, bueno, los ángeles en el cielo estarían pasando lista de los que van a entrar, y decir, bueno, y este acaba de entrar, pero aquí yo tengo que este hombre era o a lo mejor no está nada escrito. Yo por lo menos pienso que no había nada escrito. ¿Por qué? Porque la palabra a mí me dice que cuando el Eterno perdona, más nunca se acuerda de los pecados de la persona. Y eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos? No sé, cuando Salomón cuando le pide la sabiduría, ¿sí? Porque él fue astuto, dijo, bueno, mira, yo no quiero riqueza, yo lo que quiero es sabiduría. ¿Okay? Entonces Hashem le dice, oye, bien has pedido, pues con la sabiduría puedes tener todo lo que quieras tener. Pero ¿cuál fue el castigo de pedir sabiduría? Que cuando se valió en su propia prudencia, entonces resulta que cometió todos los actos que cometió con las mujeres que le fueron entregadas, ¿no? Pero hay algo que le dice el Eterno a Salomón. Le dice, bueno, ok, perfecto, pero acuérdate de algo. Sé perfecto como lo fue tu padre David. Y todo el que lee esa parte se acuerda, oye, pero es que David era un bandido. David era tremendo. David hizo esto, y tal vez por esto y esto no pasó todas las cosas que pasó, o no pudo construir el templo, ¿no? Así pensamos nosotros como jueces, lo que estábamos hablando en un principio, porque vemos que el error, vemos el pecado, vemos la forma en que cometió, o lo que hizo, de la forma en que lo hizo. Mientras que Hashem le dice, sé perfecto como David tu padre. ¿Por qué? Porque cuando David pidió perdón y arrepentimiento genuino en su corazón, Hashem borró todas sus transgresiones, todas sus iniquidades, y lo perdonó. Porque así es la misericordia del Eterno. Amén. En cambio los hombres no hacemos eso. Los hombres o las mujeres, bueno, pero cuando digo hombre y mujer, como él dice el dicho, tiene esa yuca metida ahí, tiene ese bueno, sí,
bueno, sí, yo te perdono, pero la primera ahí que se asome, se lo vuelve a... La primera de cambio. O bueno, todos los que yo creo que hacen así, es porque están casados y saben cómo que es la vida de casado. Mira, porque usted puede cometer un error con su esposa, y ella lo perdona, pero basta que falten 4 años y te diga, ¿tú te acuerdas aquella vez que tú cometiste no sé qué y tal? Porque se acuerda. Eso no se ¿Ah? olvida. Y no se olvida. Y hay hombres que también lo hacen con las mujeres, ¿no? Hacer eso muchas veces es, sí, no perdonar, pero también arrastrar una carga muy fuerte en tus espaldas. ¿Sí? Cuando comprendemos el verdadero mensaje del perdón de Hashem a nuestras vidas, es cuando nosotros podemos perdonar a nuestro prójimo de una forma genuina, ojo, genuina. Y uno tiene siempre una paz que Claro. es como incomprensible, tranquila y estar tranquilo en uno. Es así. Por lo menos, doy un ejemplo. Si hay una persona que trabaja contigo, trabaja para ti, y tú lo consigues robando, ¿verdad? ¿Cuál es tu deber como jefe? Pregunta. Hablar con la persona. Bueno, obvio, habla con la persona. Primero como jefe lo hacemos todo. Lo destituye, lo denuncia. Despedir. Despedirlo. Sí, eso es en esto. En esto es... Ok. ¿Y si usted es creyente? Como es el hermano, se habla con él primero. Ok, se habla con él. ¿Y qué se hace con él? Pues Sí. puede Perdonar. una advertencia y perdonar. Perdonarlo. Bueno, esa es la clave. Perdonar. ¿Sí? Pero ya no puede trabajar contigo. Porque ese es el detalle. Y no está mal. Miren, a veces esos son temas bastante álgidos. Porque algunos pueden pensar, bueno, pero se puede perdonar y ya no lo volverá a hacer. Eso no lo sabes tú. Pero tú lo estás perdonando. Y como tú lo estás perdonando, lo más sabio, diría yo, por lo menos yo, porque a mí me ha pasado, por querer perdonar y por querer no militar, resulta que la persona otra vez reincidió. Exactamente. Porque la otra persona no era creyente, obviamente. Pero uno lo hace con el corazón que le pone a uno el Eterno. Pero que yo aprendí de esa experiencia, que mi labor y mi responsabilidad como creyente es perdonarlo, genuinamente. Pero lo más sabio es decirle, pero no puedes seguir trabajando aquí. ¿Por qué? Para que yo no peque pensando mal de ti otra vez. Ya es cara de confianza. No sé si me doy a entender Sí. con respecto a eso. Claro. ¿Sí? O sea, porque va a quedar esa desconfianza. Sí, tú lo perdonaste, ¿verdad? Lo perdonaste, pero vas a quedar con él. Y de hecho, esa persona, si llega a trabajar contigo, pasarán años él demostrando de que sí se arrepintió verdaderamente y que está haciendo las cosas bien. Pero ante una desaparición de algo, ¿de quién van a pensar mal de una vez? Va a ser esa persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo mejor? Nunca caer en eso. Eso es lo mejor que se puede hacer. ¿Sí? Pero, ¿a qué me estoy refiriendo yo con eso? De que si Hashem te da la responsabilidad a ti de algo y tú robas, o tú no lo ejerces, o tú no lo haces, Hashem te va a perdonar, pero tal vez no te va a dar la misma responsabilidad. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Si es un ejército, por lo menos, y lo ponen como una atalaya, ¿sabes lo que es la atalaya? ¿No? La atalaya es el que está en la torre vigilando, pues es el que le toca vigilar a las ciertas horas. Y ese hombre se queda dormido. ¿Ok? A ese hombre lo pondrá en disciplina.
al ponerlo en disciplina, obviamente lo estás aceptando que siga en el ejército y que pueda hacer sus labores. Pero ¿qué vas a hacer tú? No lo vas a volver a poner como atalaya. Ya le designas otra tarea, tal vez menos importante, más liviana. No, me doy a entender con lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque todos somos imperfectos. Entonces nosotros no podemos confiar en nuestra propia prudencia de que yo voy a matar el ego o yo voy a matar el yo mismo. Esa lucha interna que tenemos, esa lucha va a estar con nosotros el resto de nuestra vida, porque es una lucha entre hacer lo bueno y hacer lo malo, el Yesej Hatov y el Yesej Hará. O sea, va a ser una lucha constantemente allí. Pero ¿qué es lo importante? Que Hashem nos ha dado la victoria a través de Mashiach Yeshua. Amén. Entonces, cuando yo trabajo para poder vencer ese tipo de situaciones, para tener dominio propio, para tener templanza y todo lo demás, es porque yo estoy confiando en los méritos de Mashiach Yeshua, porque a través de los méritos de Mashiach Yeshua, Hashem me ha dado la victoria. Amén. Pero si yo lo hago desde el punto de vista, yo puedo, yo voy a vencer, no voy a caer otra vez, no voy a sucumbir a la tentación. Si te basas en tu propia fuerza, pues vas a caer. ¿Cómo? Sobándolo. Que tu mente sea engañada. ¿Sí me doy a entender más o menos con respecto a eso? Hay una historia de un león, y el león agarró una zorra o un zorro y lo iba a matar, pero el zorro dice: no vale, yo te busco comida. Bueno, búscame comida y te perdono. ¿Sí? Entonces el zorro va por el campo y a quien se consigue primero es a un burro, y le dice al burro: mira, burro, ¿sabes qué? El león me mandó a buscarte y me dijo para hacerte rey de la selva. Y el burro todo contento, va, ¡pum! Y se va para donde el león. Y el león le comió las orejas y el burro pudo escapar y ¡pum! Se fue. Se consigue con el zorro. Y el zorro le dijo: vamos donde el león, que él te quiere hacer rey. No, mira, me come. Claro, pero es que él te comió las orejas para que te pueda poner la corona. Pues si no, ¿cómo iba a hacer para ponerte la corona? Entonces el burro dijo: bueno, si es así, es verdad, ¿cómo me podría poner la corona si tengo las orejas? Menos mal que me quitó las orejas. Y el burro va otra vez con el zorro a donde el león. Y el león esta vez lo agarró, pero parece que lo peló y le arrancó la cola. ¡Ra! Y el burro salió ¡fum! Disparado. Y se consiguió con el zorro otra vez. Y le dijo al zorro: mira, vale, ese león loco, qué rey ni qué rey me quiere hacer. Me arrancó la cola. Y el zorro, ¿qué fue lo que le dijo? Claro, chico, si no, ¿cómo vas a hacer para sentarte en el trono? ¿Ah? Si tienes cola no te puedes sentar en el trono. Tienes que quitarte la corona para que te sientes en el trono. Bueno, si es así, sí, con tal que me agarré. Vamos para allá, para donde el león. Y esta vez fue para donde el león, y esta vez el león lo agarró y lo mató y se lo Rompió. repartiéndose todo. Dice que lo único órgano que no tenía era el cerebro. ¿Qué nos quiere decir muchas veces esto? Hay un dicho oriental, no oriental de aquí de nuestro país, oriental del Medio Oriente y todo lo demás. La primera vez es bueno que te equivoques, pero si la segunda vez por la misma situación te equivocas, ya es porque tú eres un tonto, porque tú sabiendo te volviste a equivocar, ya lo hiciste por tonto. ¿Sí? Y muchas veces el creyente se vuelve un tonto, porque sabe que pecó de una forma
y después andaba triste y arrepentido y buscaba a Hashem y todo lo demás, y se le presenta una segunda oportunidad y vuelve a hacer lo mismo. Entonces ya es un tonto. Es como el burro, esperando que el león se lo coma. Entonces, la vida de un creyente no puede basarse en su propia prudencia, porque el que se basa en su propia prudencia y en su propia inteligencia, entonces se vuelve un burro. Nosotros, que nos fue entregada la responsabilidad de llevar la Torá, es porque Hashem quiere que nosotros nos elevemos espiritualmente. Amén. Y si Él quiere que nos elevemos espiritualmente, justamente, ¿para qué? Para que cuando pasemos un problema o una prueba, podamos subir al segundo nivel. Cuando David fue elegido como rey, cuando Saúl fue desechado, él siendo muy joven, pastor de ovejas, eso sí, fuerte, luchador, todo lo demás. Cuando Hashem manda a Shmuel a ungirlo como rey, ¿qué fue lo primero que... ¿Cuál fue la primera situación que enfrentó David? A ver quién se acuerda. Después de haber sido ungido David como rey, que era un muchachito, ¿se acuerdan de la historia, no? Que Shmuel le dice que en la casa de Isaí hay un hijo y que ese va a ser el rey, el próximo rey de Israel, porque ya Saúl lo habían rechazado. Y entonces él fue, y entonces cuando vio a los hijos de Isaí, bueno, ese era uno mató, dijo, bueno, uno de estos es, y así le dijo, no vas a cometer el mismo error, chico, es el que yo te diga que es. Y estaban todos los hermanos, y ninguno de esos era. Y Shmuel dijo, ajá, pero estos son todos tus hijos, porque Hashem me mandó aquí para ungir a un rey. No, bueno, está Davidcito, pero ese está allá en el monte, ese está allá cuidando las ovejas, él es el que pastorea, el que cuida allá. Lo tenían como el que le gusta estar en el monte con los animales, porque no, a ellos no les gusta andar con los animales. Tráemelo. Dice que cuando lo vio, Hashem le confirmó, Así que lo acercó y lo ungió con aceite como el próximo rey de Israel. Y de ahí mismo los que leen la Biblia, los que les gusta leer la Biblia, lo primero que pasa después de ese evento es que los filisteos sitiaron a los israelitas y estaban en el campo de batalla. Ajá, ya leí la primera pista. ¿Qué fue lo que pasó? Exacto. Dice que hay un hombre gigante que retaba a los israelitas, sobre todo al rey Saúl, ¿ok? Y a todos los príncipes de Israel. Se burlaba de ellos con los dioses que tenían y se burlaba diciendo que eran unos cobardes, que eran cualquier cantidad de cosas que les decía, dice la palabra. Y entonces David, el padre envía a David, porque David que fue ungido, pero no es que de una vez se lo llevan para que, bueno, no podía, porque el que era rey era Saúl. Entonces a lo mejor David dijo, bueno, a mí me están ungiendo para cuando después que Saúl muera, cuando ya sea viejo, entonces yo podré ser rey, tal vez. Eso es lo que podría estar pasando. Lo que menos imaginaba David es que él iba a ser rey aún siendo Saúl rey. Por eso es que David siempre defendía, líbrame, Hashem, de tocar a tu ungido. ¿Sí? Tal vez por eso podemos entender eso. Tal vez nosotros pensamos que cuando David es ungido como rey, ya inmediatamente todos pensamos, no, bueno, ya está el rey y ahora se tiene que comportar como rey. No. David tenía un corazón tan humilde que él sentía que el ungido, el rey era Saúl, y él simplemente podía ser como un sucesor a futuro. ¿Okay? Y tal vez por eso se hizo tan amigo de quién? De Jonathan, el hijo de Saúl. ¿Sí? Porque en realidad, ¿a quién le correspondía el reino? A Jonathan. ¿Sí? Ahora sí podemos entender esa amistad, que había algo especial allí, ¿no? Ahora,
su padre le dice, mira, ve a ver cómo están tus hermanos en el campo de batalla. Él deja a los animales en el campo y bueno, a ver, él está totalmente abstracto de lo que está pasando en el campo de batalla. Bueno, y cuando él llega allá, está Goliat vociferando y todo lo demás, y bueno, él fue a ver a sus hermanos, mira, la hermana le decía, no, mira, ¿sabes qué? Vete, tú estás muy chamo para que estés aquí, no sé qué, tal. Ajá, pero ¿qué está pasando? No, bueno, hay un gigante, mira, ve, y claro, él se asoma y ve toda la situación y ve ese gigante. ¿Y qué es lo primero que dice David? Dice, bueno, ¿y qué le pasa a ese pedazo de incircunciso, vale? ¿Cómo va a estar retándonos al pueblo de Israel, al pueblo del Eterno? Buscaban a un hombre valiente que se enfrentara a Goliat, y nadie de todo el ejército de Israel se quería enfrentar a este Goliat. ¿Por qué yo digo esto? Porque muchas veces nosotros como creyentes se nos presentan gigantes. ¿Sí? Pero hay algo importante. Si Hashem te ha dado una promesa y Hashem te ha ungido por algo, Él no te va a mandar la corona de una vez. Él primero te va a mandar los problemas gigantes para que los enfrentes. Y para ver dónde que está la confianza tuya. Ahora, ¿de qué se aferra David? David se aferra de que Hashem, el creador de los cielos y la tierra, el Elohim de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim de Israel, el Todopoderoso, que le ha dado la victoria a Israel, dice, a nosotros nos ha dado la victoria y yo voy a vencer a ese tipo, pues, porque yo sé en qué Elohim yo confío. O sea, ¿dónde está nuestra fe muchas veces? Bueno, el rey Saúl, al ver la vehemencia de David, dice, no, bueno, él quiere enfrentarlo, este es el único, el más firifiri. Claro, yo no creo que fuera tan flaquito, eso sí, a lo mejor más de baja estatura, pero para luchar con un león o luchar con un oso, tiene que tener fuerza. A lo mejor es de esos flacos que son fuertes, pues, que a veces tú lo ves como flaquito, pero los tipos son... exacto, a lo mejor no era tan robusto, no era de alto porte, pero sí era uno que un retaquito de esos que tenía fuerza. Aparte que era muy jovencito. Todo el que es jovencito siempre tiene el cuerpo medio filifili. ¿Y qué es lo que hace el rey Saúl? Bueno, te voy a poner mi traje de guerra, mi traje de batalla, pues, la armadura y todo lo demás. Y claro, David, bueno, vamos a ponerlo, pues. Y cuando se lo puso, resulta que David no se podía mover, no tenía la misma soltura, y dice, no, yo no puedo con esto. Pregunto, esa escena en particular, cuando el rey Saúl le trata de poner su armadura, ¿usted cree que tenga una enseñanza espiritual? La victoria no la vamos a tener con artilugios humanos, sino la victoria la tuvo fue por el espíritu, no fue la piedra, no fue que la tiró con fuerza y la piedra no fue la piedra, fue la fe. Sí, pero ahí en ese momento, ahí, la armadura. Porque ojo, estamos hablando de que es el rey de Israel. Y se va a poner la armadura del rey de Israel. O sea, no es cualquier armadura, no es la de un soldado, la de un general, no, es la del rey de Israel. Yo lo veo así. Saúl había pecado y había desobedecido a Hashem. Y esa armadura representa esa desobediencia. Si David hubiese confiado en esa desobediencia, tal vez no hubiese sido rey. Es un significado espiritual. ¿Por qué? Porque una persona que confía en Hashem no puede ponerse una armadura de desobediencia. ¿Sí? Una persona que confía en Hashem y que tiene la confianza de Hashem no te puede poner una armadura de desobediencia.
o de pecado, o de transgresión, o de confianza en los hombres, como estabas diciendo tú. Sino que vas con la simpleza, pero la fuerza tan grande de confiar solamente en que Hashem te va a dar la victoria. ¿Sí? David dijo, no, mira chicos, ¿sabes qué? Yo tengo aquí mi Honda. Vamos a ir con mi Honda. Honda no moto, ¿no? A pesar que era una Honda de moto. Una Honda de una China. Pero no era una China, sino una Honda es como una liga grande, sí, exacto, es como una liga, un cuero que se expande, que cuando lo gira, agarra velocidad y bueno, eso sale como si fuera un disparo. Y David fue a recoger unas piedras, ¿sí? Unas piedras que fueran, ¿cómo tenían que ser las piedras? Si usted fuera guerrero, ¿cómo usted buscaría la piedra? Lisa. Redonda, lisa. Pregunto, yo no sé si ustedes han estado en un campo sobreviviendo, no sé. Por lo visto no. Si usted agarra y quiere cortar carne, ¿usted agarraría una piedra redonda? No. ¿Qué buscaría usted que tuviese las piedras? Un filo. Entonces usted buscaría una piedra que fuera filosa. ¿Sí? No, o sea, pregunto, ¿no? No, buscar una piedra así. La piedra redonda va más rápido. Sí, Ah. pero no entra. No, la piedra redonda sirve para que usted la lance encima del agua así, para que así. Pero si usted quiere hacer daño o Sí. para que cause estrago allá, tiene que ser una piedra que tenga filo. Por algún lado, pero que tenga filo. ¿Sí? La busca. Entonces, si usted, eso es lo que va a buscar David. David va a buscar las piedras más adecuadas. Pues dice que él buscó las piedras. O sea, que él tenía que hacer unas piedras específicas, porque no era la primera vez que él lanza una piedra. O sea, él ya varias veces había lanzado. Entonces él busca una piedra específica. Y yo me imagino que tiene que ser, tiene que ser una piedra que tenga filo. ¿Te acuerdas que él también peleó con leones y con... Claro, exactamente, con todo. Exacto. Y que debía de tener una buena puntería también, ¿no? Ahora, Sí, que agarró 5. exacto, ¿agarró cuántas piedras? Sí. ¿Qué representan estas 5 piedras? Exacto, la Torá. La Torá representa justamente estas 5 piedras. La Torá, ¿cómo comienza? ¿Cuáles son las palabras que comienzan con la Torá? Ok. Comienza diciéndonos que en el principio Hashem creó los cielos y la tierra. ¿En quién cree David? ¿Qué hizo? Los cielos y la tierra. Y los cielos, o sea, quien es Hashem poderoso, que es el creador de todo, en ese confía. O sea, que esa sería la primera piedra. Y que fue la única que lanzó, ¿no? Si la confianza de David era porque él no veía al gigante, él veía a Hashem, la victoria de Hashem, y que ese gigante era un simple incircunciso que iba a ser vencido por la fuerza de Hashem. Ahora, ¿que él iba a ser instrumento? Sí. Y no era la primera vez. Porque las otras veces que luchó contra un oso, que luchó contra un león o animales grandes, él no iba a pelear por su propia fuerza. Él decía, Hashem no va a permitir que comas de la manada de mi familia. Porque Hashem, tú eres mi fortaleza. Y eso lo podemos ver ¿dónde? En los Tejilín, en los Salmos. Cuando él muchas veces dice, yo confío en ti, tú me has dado la fuerza como un búfalo. Claro, oye, para que tú digas que me das la fuerza como un búfalo, usted sabe la fuerza que tiene un búfalo. Mire, usted sabe la garra de un león y la garra de una leona. Es tan pesada que puede ser hasta 400 kilos de fuerza. Una garra.
Bueno, imagínense que un búfalo muchas veces lo tienen agarrado entre 3 y 4 leonas y un león. Y el búfalo está luchando y luchando y luchando y luchando ahí. ¿Sí? Imagínense la fuerza que tiene un búfalo. De hecho, los leones no pueden cuando son varios búfalos juntos. Cuando los búfalos los embitan, los leones, porque ellos saben que una embestida de un búfalo y chao pescado. Sí. Lo agarra por donde, bueno, adiós león. Esa es la fuerza de un búfalo. Él no dice dame la fuerza de un león, no, él dice dame la fuerza de un búfalo. ¿Por qué? ¿Por qué la fuerza de un búfalo y no la fuerza de un león? Porque sabemos que el león es el más fuerte de la selva. Pregunto, a los que les gusta cosas de animales, ¿qué diferencia puede haber entre la fuerza de un búfalo y la fuerza de un león? Sabiendo que el león con un garro, ¡fum!, tiene una fuerza impresionante. ¿Por qué? El búfalo es más fulminante. Pero un león con un solo pum, él mata a cualquier animal. Pero a un búfalo no. ¿Qué diferencia la fuerza de un búfalo de un león? A los que les gusta, ¿ustedes han visto History Channel, National Geographic? Ellos se reúnen en manada. No, pero si tú eras solo, póngase usted, si fuera solo, ¿qué diferencia la fuerza de un león de la fuerza de un búfalo? ¿Qué características tiene un león? Por lo menos, si un león persigue una presa, una gacela, vamos a ponerlo así, el león nada más le da aguanta a 100 metros. Porque la fuerza del león es tal que si lo agarra lo esmoña. Pero si corre más de 100 metros, ya el león, ya hasta ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando el león da con su garra tan fuerte, él da 2, 3, 4, 5. Usted ve las peleas de leones, y las peleas de leones duran 5 o 10 minutos. Eso es lo que dura una pelea de león. Y a veces creo que mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza es arrolladora, pero es corta. En cambio, la fuerza del búfalo es una fuerza de resistencia. Y cuando el salmista dice, dame las fuerzas de un búfalo, es para tener las fuerzas para resistir todo lo que pueda venir sobre mí. Ay, mire qué tremendo esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos referimos que tenemos la fuerza, o el salmista se refiere a las fuerzas de un búfalo, es para poder resistir todas las embestidas de las cuales puedo yo tener. Y pueda yo poder soportar y poder yo aguantar y poder salir adelante libre o bien de toda esta batalla. ¿Sí? Entonces, si el salmista es capaz de decir esto, y ya sabemos quién es el salmista, ¿okay?, es porque David confía en que la fuerza que le da a Hashem y la victoria que le da a Hashem va a permitir conquistar lo que se le pongan por delante. Pero es porque Hashem te ha dado la victoria. Entonces, ¿qué yo quiero referir ya con todo esto? Ya para ir culminando, para decir, no, nos vamos temprano. ¿Qué yo quiero referir con todo esto? Que con la enseñanza que nos da Renato, dice que nosotros debemos luchar con ese ego, con ese yo, y que no hay criatura más fuerte y poderosa que nosotros mismos. Es difícil vencer nuestro Yeserara, es muy difícil, pero usted no lo va a vencer del todo. Eso hace una lucha diaria, porque Hashem lo tiene allí, ¿para qué? Para perfeccionar su camino delante de él. Pero es muy diferente a luchar por tu propia fuerza, o sea, con esa armadura, a que tú luches sabiendo que Yeshua venció todo eso en el madero. Y que Hashem ya te ha dado la victoria. Si tú trabajas en tu yo, si tú trabajas en tu ego, pensando por tu propia fuerza, vas a sucumbir, vas a fracasar, vas a volver a caer. Ahora, si tú luchas con tu propio yo, con tu ego y las adversidades diarias, confiando en que Hashem ya te ha dado la victoria a través del Masías Yeshua, entonces tu carga ya no va a ser fuerte,
sino que tu carga va a ser liviana. Y esa es la victoria, o estar en victoria en la creencia, o para el creyente. La victoria no es que tú pases la prueba pensando en tu propia prudencia o porque lo hiciste por ti mismo, no. Es porque tú luchas, te equivocas, pero sabes que tienes la victoria porque Hashem te la ha dado a través del Mashiach Yeshua. Que es muy diferente, y es una gran diferencia de hecho. ¿Usted sabe cuántas religiones buscan tratar de acercarse a Dios, o tratar de vencer su yo, o tratar de vender su ego con este ejercicio de respiración, escribe todo lo que tú tienes que hacer y todo lo demás, tratando de justificar una victoria que no es tuya? ¿Por qué? Porque ese hará esa lucha con tu yo y con tu, te va a acompañar el resto de la vida, porque así Hashem lo destinó para perfeccionar nuestro camino. Y nosotros lo podemos tomar como un gran peso en nuestras espaldas, luchando por nuestro propio esfuerzo. Y otra cosa es luchar, porque Hashem nos ha mandado a batallar, pero Él ya nos ha dado la victoria. Son cosas muy diferentes. Eso sí, en la lucha, eso sí tómenlo muy en cuenta, en la lucha debemos ser obedientes a Hashem. Amén. En la batalla debemos ser obedientes a Hashem. Amén. Y cuando usted consiga una victoria, no agarre el manto de Acán. ¿Se acuerda del manto de Acán? El manto babilónico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la victoria es de Hashem. Y Hashem te va a dar lo que te corresponde a ti. Pero si tú lo tomas por ti mismo, puede ser un pecado oculto en tu vida. Y que puede ser una transgresión que cause que tú vuelvas y repitas en ese pecado oculto que hace que no crezcas espiritualmente. Porque el creyente, mientras más pasan los años, se vuelve más astuto. Y el creyente cae en la trampa que piensa que le puede esconder algunos pecados a Hashem. Imagínense hasta dónde llega el intelecto del creyente muchas veces. Que se cree muy astuto y le dice a Hashem esto y esto y esto, pero resulta que el problema de fondo lo va guardando ahí, debajo de la tienda. Ese manto babilónico lo va guardando bajo la tienda. ¿Ah? ¿Y qué es lo que dice Hashem? Anatema hay dentro de ti. Uf. O sea, pecado oculto hay dentro de ti, que no lo confiesa porque no lo había confesado. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Confesar todos nuestros pecados delante del Eterno. Y cuando nosotros lo hacemos, estamos entonces recurriendo a su misericordia y no a su juicio. Porque cuando no lo confesamos, estamos bajo juicio. Pero cuando lo confesamos, estamos bajo misericordia, esperando que Hashem nos pueda perdonar. ¿Por qué? Porque con un contrito y humillado corazón nos estamos acercando y derramando en su presencia. Amén. Eso es la expiación. Eso es acercarnos al Eterno. Eso es realmente nosotros tener un camino más llevadero con respecto a lo que luchamos diariamente. Bueno, fuimos por ahí, nos extendimos, ya se acabó la clase. La semana que viene vamos a hablar sobre las comidas permitidas y no permitidas y cómo están reflejadas en el Brit Hadashah, que hay una gran confusión con el cristianismo con respecto a eso. ¿Qué se puede comer? ¿Qué no se puede comer? No, que Yeshua santificó todo y puedes comer todo lo que tú quieras. Pero entonces Yeshua transgredió. No podría haber hecho eso, porque si Yeshua permitió comer todo lo que Hashem dijo que no podía permitir comer, entonces él no podría valer como Mashiach. Entonces ahí tenemos una gran un tema para podernos desarrollar la semana que viene, que es con lo que termina esta parashá, y lo quería desarrollar, pero no, fuimos por un tema importante que me parece que nos debemos llevar a nuestro corazón. Mira, como enseñanza del día de hoy, haciendo una extensión de lo que estaba enseñando Renato, es: si tú vas a luchar con tu ego,
si tú vas a luchar contra tu yo para tener dominio propio, porque eso es desarrollar el dominio propio y la templanza, no lo hagas bajo tu criterio de que es por tu fuerza o por ti mismo. No, esta vez no voy a caer, esta vez yo sí voy a hacer esto bien. No confíes en tu propia fuerza. Confía que todo es por gracia y misericordia de Hashem a través de la sangre del Mashiach. Porque ese es nuestro pase. Esa es lo que se conoce como la gracia. La gracia y la misericordia. Porque si nosotros leemos el libro de Hebreos, que dice, Yeshua es el intercesor, el mediador, Yeshua es el sacrificio, Yeshua es el Cohen Gadol. Si tú, aún conociendo todo esto, conociendo todo este mensaje, el plan de salvación, el de redención, el de limpieza de pecado, aún pecas, entonces ¿qué sangre podría a ti perdonarte esos pecados si no es el juicio? ¡Wow! Eso es tremendo. Entonces, ¿qué nos refiere a esto? Que sí, vamos a seguir cometiendo errores. ¿Y cuál es nuestro salvoconducto? Que nosotros tenemos la sangre del Mashiach y a Mashiach Yeshua intercediendo constantemente, porque somos imperfectos. Pero no nos comportemos como el burro. No cometamos nuevamente el mismo error, porque si cometemos el mismo error lo estamos haciendo por tontos, y por ser como tontos vamos a ser comidos como el burro, como la historia del burro. ¿Sí? Entonces, seamos prudentes, no nos valgamos de nuestra propia fuerza, sino confiemos siempre en que Hashem nos da su justicia, pero también su misericordia. No somos perfectos, pero tratamos de serlo, porque Hashem, así como le dijo a Abraham, sé perfecto delante de mí. ¿Sí? Sé perfecto delante de mí. Y ya para terminar, ¿usted sabe cómo usted consigue la perfección? ¿Usted sabe cómo puede ser perfecto delante del Eterno? Pues yo creo que esa es la gran pregunta para todo el mundo. ¿Sí? Oye, porque la palabra me dice, sé perfecto. Mira, a Shlomo, como lo estábamos diciendo ahorita, sé perfecto como tu padre David lo fue. ¿Sí? ¿Y cómo perfecciona el camino delante del Eterno? Obediencia. Ah, pero dentro de la obediencia vamos a pecar. Y no vamos a ser perfectos. Entonces, ¿cómo podemos ser perfectos? Arrepentirnos completamente. ¿Por qué? Porque el que se arrepiente genuinamente, con un contrito corazón y humillado, entonces Hashem perdonará sus pecados y se olvidará de ellos. Y cuando Hashem te perdona, ahí podemos entender el mensaje de la sangre de Mashiach Yeshua. Cuando te perdona tus pecados, Él completamente borra todas tus transgresiones, y en ese momento eres perfecto delante de su presencia. O sea que ¿quién nos da la perfección? La sangre de Mashiach. Amén. Baruch Hashem. Bueno, vamos a dar por terminado el día de hoy. A pedirle a mi hermano Ernesto a que haga una oración por el estudio de hoy. Bueno, primero principal, le pedimos permiso a Yeshua